Se está celebrando 20 años de la caída del muro de Berlín, hecho histórico que trasciende a Alemania, porque significó el final del llamado socialismo real o socialismo de Estado, un sistema que era aplicado dictatorialmente por el Imperio Soviético, que colapsó después de la caída del muro. Hoy está en contacto directo para analizar las proyecciones de este hecho histórico el doctor Andrés Páez, director de la Izquierda Democrática, el Partido Socialista Democrático del Ecuador. Bienvenido a Contacto Directo, doctor. Gracias, doctor. Buenos días. Ahora, el fin del comunismo trajo el neoliberalismo económico, que en Ecuador unió a los contrarios, a la socialdemocracia primero con los demócratas cristianos y luego con los socialcristianos, una vez en el gobierno, otras veces en el parlamento. A eso Correa lo llama la larga noche neoliberal y propone el socialismo del siglo XXI. ¿Cómo percibe usted a ese socialismo del siglo XXI? ¿Como un socialismo democrático o como un socialismo de Estado? Bueno, en primer lugar, ya no soy el presidente del partido, pero lo es el doctor Dalton Bacigalupo. Yo sigo militando y soy el vicepresidente ahora de Izquierda Democrática. Al respecto, yo creo que esa no es una expresión de socialismo, como tampoco creo que lo que se llamó el socialismo real haya efectivamente sido socialismo, porque la doctrina socialista fundamentalmente se apoya en el principio de libertad, y yo no creo que en un régimen en el cual se ultrajaron y se conculcaron todas las libertades pueda haber habido lugar para que se califique a ese régimen como socialista. Tampoco pienso que el actual régimen que se plantea como un socialismo del siglo XXI, más como una enunciación que como una propuesta ideológica, pueda ser calificado como tal. Porque el socialismo es fundamentalmente, insisto, una doctrina que se asienta en la libertad. Y todo ultraje a la libertad, toda forma de limitar la libertad es incompatible con cualquier forma de socialismo, desde el socialismo utópico, histórico, hasta el socialismo light, que ahora en varias expresiones de la socialdemocracia rige en algunos gobiernos de América Latina. Por eso yo fundamentalmente discrepo con eso y más bien hablaría de un estalinismo reencauchado, con el cual evidentemente se conculcan libertades y se caracteriza al Estado por su total ineficiencia. Digo esto porque se conculcan las libertades, por ejemplo, se pretende suprimir la libertad de expresión y de controlar a los medios, y por otro lado, como hace poco sucedió en este mismo set, un ministro de Estado pretende justificar mintiendo toda la ineficiencia de un Estado que en definitiva se vuelve lento y carente de capacidad de responder a las expectativas de la ciudadanía. Eso corresponde exactamente a lo que sucedió en el oscurantismo y en el estalinismo, que en definitiva fueran las épocas más grises para naciones que luego se rebelaron. Exactamente, ese tipo de socialismo tiene sus características, que es la economía centralmente planificada, la preponderancia del Estado en el modelo económico, el centralismo administrativo, el monitoreo autoritario de las libertades públicas. Ahora, ¿no es eso lo que está implantando la Revolución Ciudadana poco a poco? Es algo muy parecido, porque cuando una economía prescinde del esfuerzo privado, cuando una economía pretende sobrevivir exclusivamente con recursos públicos, cuando ahuyenta la inversión extranjera, es una economía que comienza a aislarse, como efectivamente terminaron las economías que estaban detrás de la cortina de hierro, y que en definitiva fue uno de los fenómenos desencadenantes, no solo de la caída del muro de Berlín, sino de la caída de todo un sistema político en el que se ultrajaron y conculcaron todas las libertades. Ahora, lo importante es destacar algo en esta comparación que estamos haciendo. Cuando cae el muro de Berlín, no se dispara una sola bala, doctor. No se comete un acto de violencia. La caída del muro de Berlín es consecuencia de una movilización popular que, claro, tuvo sus primeros sustentos en lo que fue la glasnost y la perestroika, la política de distensión del expresidente Bush padre, los acercamientos que se buscaban entre el este y oeste en Europa, pero fundamentalmente fue el reclamo de la gente por su libertad. Y creo que ese es un hecho que hay que destacar. Un país puede alcanzar la libertad si es que su gente efectivamente sueña con ella y se decide a alcanzarla.
Ahora bien, el comunismo chino, por ejemplo, usted se refiere a estos cambios, se adhirió a la economía de mercado y practica lo que ellos llaman una economía socialista de mercado. Rusia igual, está en la economía de mercado. Solo Cuba y Corea del Norte se empecinan con un régimen comunista o de socialismo de Estado o estalinista, como usted lo llamó. Ahora, si el presidente Correa se declara seguidor de la teología de la liberación, que es considerada marxista por el Vaticano, si se considera también admirador de la revolución comunista de Fidel Castro, y si declara que se acerca el fin del capitalismo al que acusa de todos los males de la humanidad, desde el cambio climático hasta la injusticia social, ¿no es entonces el economista Correa algo parecido a un neocomunista o neoestalinista? No, yo creo que el economista Correa está impulsado por ideas cristianas, así él lo ha expresado, pero hay realmente una confusión de conceptos que son religiosos con conceptos que son políticos. Las categorías morales y religiosas que tienen que ver con el bien y el mal no pueden ser confundidas con los conceptos de carácter político e ideológico, porque mientras las unas tienen relación con el fuero interno de la persona y su vinculación espiritual de esa persona con una creencia determinada, las otras tienen que ver con creencias colectivas en relación a la forma de vida que desde el punto de vista teórico se ha hecho al crear una ficción que se llama Estado por parte de una nación que quiere alcanzar un propósito determinado. ¿Qué es lo que quiero decir? No se pueden confundir temas de carácter religioso que tienen ciertas categorías con temas de carácter político. Ahora, en este último caso, yo creo que hay muchas naciones en el mundo que entendieron que estamos en medio de una globalización y que por lo tanto una forma de supervivencia es ser parte de esa globalización y engancharse en los procesos económicos que esa globalización ha dejado al descubierto. De esa manera, yo creo que hay unas nuevas formas de socialismo, porque si bien desde el punto de vista teórico se mantienen principios que fueron primigenios en el pensamiento marxista, ya desde el punto de vista económico hay un abandono casi total de esas tesis, porque ya no vemos economías necesariamente que sean planificadas centralmente, sino más bien economías que se asemejan más a las que se cualifican como economías de mercado. Por lo tanto, me parece que es muy importante, doctor, levantar una discusión ideológica en el país en donde hagamos primero esa distinción, lo moral y religioso va por y ahí su hay lado. un asunto, porque, por ejemplo, Álvaro Vargas Llosa dice que en América Latina hay actualmente dos socialismos, el vegetariano de Brasil, Chile y Uruguay, que es el democrático, y el carnívoro de Venezuela, Ecuador y Bolivia, que es de Estado. O el doctor Otone, que vino recientemente al Ecuador, que él es socialista, fue comunista incluso, habla de que este socialismo del siglo XXI es más bien un populismo fundacional, con un cóctel de ideas que van desde Jesucristo hasta Carlos Marx, y de Fidel Castro hasta Hugo Chávez. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el socialismo democrático y el neocomunista? Es que en el socialismo democrático de Uruguay, de Brasil y de Chile, e incluso en el de Perú, que también está dirigido por un gran socialdemócrata como Alan García, en ese socialismo democrático usted tiene una hoja de ruta ideológica, tiene una perspectiva ideológica, es decir, una brújula, que eso es la ideología, la brújula que nos indica hacia dónde ir. Y hay un respeto a los elementos fundamentales del socialismo, especialmente el de la libertad, que eso es imposible de conculcar en un régimen de socialismo. Mientras que, en mi opinión, en los otros países mencionados por usted, Ecuador, Venezuela, Bolivia, de ninguna manera se puede hablar ahí de que haya un socialismo. El socialismo del siglo XXI es una enunciación, es una forma de justificar un modelo de gobierno, pero eso no tiene ningún contenido ideológico, eso está totalmente vaciado, porque usted les pregunta, ¿y qué es el socialismo del siglo XXI? Entonces le dicen, no, está en construcción. Pues ya se han demorado mucho tiempo construyéndolo, pero en el fondo no hay absolutamente nada. Yo creo que más bien esa enunciación ha vaciado de contenidos a la acción y le ha puesto membretes, cadenas de televisión, propaganda, marketing, pero ahí no hay contenidos porque se produce esta mezcla atropellada. Ideológicos, así es.
Definitivamente no, porque basta con recoger, por ejemplo, el libro Socialismo Democrático del presidente Rodrigo Borja, o los escritos de Bernstein, o la misma crítica a la socialdemocracia de Rosa Luxemburgo, para entender cuáles son los elementos fundamentales de la socialdemocracia. Y claro, hay que leer también, hoy por hoy, a grandes pensadores socialdemócratas, destacando entre ellos al presidente peruano, Alan García, para comprender que Gracias, doctor Páez, por su participación. Sí, termino con esto nada más. A ver, por favor. Para entender que el socialismo democrático es fundamentalmente el cumplimiento de un conjunto de elementos doctrinarios, no un eslogan ni una propaganda. Muchas gracias por doctor. su Buenos días. participación en Contacto Directo.